Bueno, en primer lugar, pues como dicen siempre, vamos a apuntalar algunas cosas. Yo vengo aquí más como alguien que ha estado como no utilizándola asiduamente, sino como me han llegado de mis alumnos y mis compañeros que lo han estado usando. Yo lo que más bien trabajo como investigador son cosas relacionadas con la regulación de las tecnologías, más de las tecnologías digitales. Y a mí me interesa particularmente cosas como el derecho de autor, por ejemplo, las IA y el derecho de autor. Pero también en el caso de la investigación, como parte de lo que me dedico también, pues involucra pues hacer textos e intentar hacer ciencia. Eh, pues también me he involucrado con esos temas de alguna manera. Eh, muy bien. Hace 2 años más o menos me invitaron a dar una charla y, y todo el tema de las charlas que me invitaron era sobre inteligencia artificial. Estaba un boom, sigue estando un boom, y todo era como que nos va a sacar de pobres, o sea, era una cosa muy sobreexagerada. Yo recuerdo también cuando estaba, y sigue estando lo de los blockchains, por ejemplo, también era te vas a hacer rico. El blockchain en sí como tecnología, no el Bitcoin, me parece muy interesante, simplemente es altamente contaminante y algunos usos del blockchain también son éticamente cuestionables, ¿no? La IA también contamina mucho, o sea, la cantidad de luz y agua para mantener las granjas o los servidores, los laboratorios de IA son muy, muy caros. Justo antes de la charla, pues está esta noticia de China, ¿no? De que acaban de sacar un nuevo software, o sea, esta empresa que se llama Deep Shark, me parece, y que es mucho más barato que, por ejemplo, el OpenID, el ChatGPT. Exactamente. Bueno, siempre cuando me invitan a charlas digo que si realmente es una tecnología disruptiva. Yo creo que no. Si se fijan, pues la IA, incluso el que jugaba en los noventas, había algo primigenio ahí en los videojuegos, que era la inteligencia artificial de los bots con los que uno peleaba, ¿no? Y, por ejemplo, se usan los robots de los 70 en la industria automotriz, o sea, en las ensambladoras. Y la idea de influirle vida a objetos inanimados, pues viene desde los griegos. Hay pruebas de que, por ejemplo, que es científico, Hierón de Siracusa, llegó a crear autómatas con vapor. O sea, no, evidentemente la idea no era así como, o sea, tomaban decisiones autónomas por sí mismos, pero sí se movían, ¿no? De alguna manera. Y el propio Leonardo, pues tenía prototipos de robots. Entonces, algo que es interesante con respecto a esta tecnología es que muchas de las cuestiones éticas sobre usarlas, ¿no? Por ejemplo, en la educación, en la investigación, también las puedes encontrar en otras tecnologías, por ejemplo, las redes sociales, si es buenas o malas utilizarlas en la educación. Cuestiones sobre los derechos de autor, pues también vienen desde la época de Napster, cuando se compartían, bueno, los que son más de mi edad, pues en esa época pues, se usaba el Napster, no había Spotify y bueno, vienen desde allá, ¿no? Por ejemplo, esta cita me gusta porque cuando estaba escribiendo un texto me la encontré. Y este es un investigador que su libro se llama Lo que las máquinas pueden y no pueden hacer, pero es de los 70. Y si eso lo trasladamos ahorita, parece que lo estábamos leyendo ayer. Una de las cuestiones, y ya para avanzar, van a estar, es eh, con la cuestión de la tecnología, es que lo que pasa es que uno sobredimensiona las cosas a largo plazo. Por ejemplo, si se fijan las películas de ciencia ficción, el mundo ya se acabó en el 2030, o sea, vean Terminator, Matrix, siempre pasan cosas, pero no valoramos lo que pasa, por ejemplo, en el corto tiempo. Si ustedes ven una memoria de almacenaje de una computadora de los 50, es del tamaño de un cuarto, o sea, quizás del tamaño de aquí, y no era ni un mega, vamos, no eran kbytes lo que soportaba. Y ahora, pues en una USB, ustedes imagínense lo que pueden guardar ahí. Entonces, a veces no, quizás tenemos tan altas expectativas hacia el futuro, eh,
pero no valoramos realmente lo que es la sucesión de la tecnología en el corto plazo. Y estos son lo que algunos usos, muchísimas gracias, algunos usos que se hace tanto en el área civil con el área, por ejemplo, militar o de políticas públicas. Algo que pasa con la tecnología en general, incluso médica, es que los grandes avances suceden en épocas de guerra, paradójicamente. Ahorita, por ejemplo, en la guerra de Rusia y Ucrania, la forma en que se fabrican los drones y lo que se les pueden ir agregando se ha sofisticado de manera impresionante, o sea, simplemente por lo barato que es. Entonces, pues en el caso de la guerra les da una ventaja estratégica utilizar drones de $30,000 en comparación de aviones F-18, F-35, perdón, que valen millones y eso te permite, bueno, a estos países de alguna manera tener guerras o asimétricas o plantar cara, ¿no? Digamos. También pues lo puedes ver en los... De hecho, algo antes del del chat GTP, pues la verdad es que la gente utilizaba sin darse cuenta inteligencia artificial. Cuando ustedes estaban en Google y el Google les autocompletaba, cuando ustedes corregían un texto en Docs, a mí me parece fabuloso lo que hace. Estás escribiendo en inglés o en español, te hace maravillas. Y es porque se alimentó de los datos que tú estabas introduciendo todo el tiempo. Cuando usabas Google Translate, o sea, todo ese aprendizaje lo fue sofisticando en sus aplicaciones. Ahora, algo que es interesante con las aplicaciones de la inteligencia artificial, ya para pasar a nuestro tema, es que, por ejemplo, ahorita está la noticia que cayó OpenID, perdón, NVIDIA, que es la que fabrica, lo que permite la inteligencia artificial generativa, que es crear contenidos de música, es la cantidad de memorias de multimedia y NVIDIA es el fabricante más grande del mundo de estas. Pero la inteligencia artificial en la bolsa o cualquier producto en la bolsa es lo que apuestan los inversores es lo que va a producir en el futuro, no lo que ya hizo. Y en este caso, pues cuando sacan un software más barato, que fueron los chinos, pues todo está... ¿Eso quiere decir que son malos productos? La verdad es que no. Y en eso quisiera dejar claro que me parece que la inteligencia artificial como software es bueno en la medida en que nos permita mejorar lo que ya hacemos. Pero cuando veo algunos colegas que están haciendo textos muy, muy malos utilizando esto, en realidad yo no le veo ninguna utilidad o sea, si los hacías tú mal, pues mejorarlos tú mal, ¿no? ¿Para qué le pides ayuda a un software, ¿no? O sea, creo que la idea es que te potencie, te dé una ventaja estratégica la utilización de cualquier software en general. Bueno, estas son algunas de las herramientas que se pueden ver hoy en día para la educación. Hay más. Yo le veo, por ejemplo, buenas ventajas en lo que se respecta a utilizar tutores. Por ejemplo, en Duolingo, no sé si han utilizado que luego les aparece vete por aquí, hace esto. El problema también es que, por ejemplo, en el caso de los MOOC o los cursos de Coursera, cuando son masivos, o el de que nos den de Book Lab, o sea, estos que van 500 a 1000 personas, es muy difícil verificar que realmente estés aprendiendo. O sea, entonces realmente sí puede solucionar algo los sistemas de inteligencia artificial cuando estás en la educación, pero quizás lo mejor es no depender tanto de eso y quizás dar una buena educación. O sea, al final de cuentas, cuando se elabora un diseño instruccional o una materia, algo que debes de entender es que no todos los alumnos están aprendiendo al mismo nivel, al mismo tiempo. Eso pasa, por ejemplo, en países que están en vías de desarrollo como en México, pues habrá alumnos que comen bien, que sus papás les ayudan, y esos, pues si les pones una operación, pues lo van a hacer. Pero en el mismo salón confluyen gentes que no tienen estas mismas recursos. Y en eso lo que se llama en inglés es el scaffolding, que es los andamiajes, es decir,
a ti necesitas pues un banco, te doy un banco, y si tú necesitas un andamio, pues te doy esto. Y eso podría servir la inteligencia artificial, detectar alumnos que tienen estas deficiencias, o sea, claro, con un profesor mediante, y facilitar el poder administrar actividades de acuerdo a las necesidades que tengan los alumnos. Eso podría funcionar. Te puede detectar cuando estás escribiendo que, por ejemplo, tienes problemas de aprendizaje. Hay gente que le cuesta trabajo, yo me incluyo, que olvidamos letras cuando estás escribiendo. No sé si les ha pasado a algunos. Sí, exactamente. Y eso en un salón de 50 alumnos en una primaria, pues, no se puede detectar. El profesor, entonces si lo hace en la computadora, te puede decir el software, mira, ¿sabes qué? Tienes este problema. Y ahí te van esos ejercicios. O sugiere a tus padres esto o al profesor, ¿no? Eso te puede servir. Exactamente, más personalizada la. Y bueno, si se fijan, estos son los tipos de ejemplos donde la inteligencia están enfocados más hacia el aprendizaje virtual, por ejemplo. Creo que uno de los problemas hoy en día con la educación, más cuando vas avanzando hacia la preparatoria, la universidad, es que hay demasiado contenido. En las primarias más o menos puedes encapsularlo, pero ya en la preparatoria tienes que dotarle al alumno con competencias para poder administrar toda la información que se le da, discriminar y sobre todo usar, perdón, éticamente estas herramientas, no tanto en el sentido de que plagies o no, obviamente eso está descartado, sino más bien en qué te puede servir para mejorar tus competencias, o sea, darle algo más. Y desafortunadamente los casos que me han tocado, pues es gente que lo utiliza para hacer sus tareas, no hay una mejora en ese caso, no, vamos, ¿no? Pero la gente que hace eso, pues lo hacía copiando en Wikipedia, o sea, no me parece que sea un problema, sino simplemente tienes que enseñarles a. Y en eso también tiene que ver mucho cómo diseñas cómo es el curso. Y estas son otras herramientas o funciones que se utilizan para la investigación. Evidentemente son casos más, por ejemplo, vimos esta noticia donde se utilizó la inteligencia artificial para descifrar unos papiros quemados en Herculano, ¿no? Me parece maravilloso aquello porque pues, están carbonizados. De otra manera, sin ese software no se podría acceder a la información. A mí se me hace, pero en el caso, por ejemplo, que citaba de que vas a utilizar estas aplicaciones para que te haga el abstract de un artículo, no le veo sentido suplir eso. No hay ningún valor agregado a estar haciendo esas cosas que puedes hacer tú mismo. Pero, por ejemplo, te puede decir, bueno, de los artículos publicados en los últimos 10 años, ¿cuál es el tema principal que han tratado? Ah, bueno, pues la contaminación. Algo que da valor agregado cuando haces investigación es saber qué no se ha investigado del tema. Eso evidentemente te requiere mucho trabajo de lectura previa para poder detectar qué tema te puedes apoyar o qué. Algo de lo que pasa en América Latina son dos cosas. Anteriormente muchos libros que evidentemente se editaban en inglés, pues los escribían puros europeos o gringos por el idioma, y era una visión muy sesgada, como ahora vemos en el cine, ¿no? Con esta película que a algunos les gustará y otros no, pero una visión muy sesgada. Por ejemplo, en Wikipedia, anteriormente, de esfuerzos que hay que se han hecho, pues, eh, para que las mujeres, por ejemplo, editen las entradas en Wikipedia, que pongan investigadoras. Anteriormente, quien escribía los artículos de mujeres científicas, si es que había, o de temas de América Latina, pues eran hombres caucásicos en Europa. Entonces, imagínense el sesgo que hay en ese tipo de textos. En primer lugar, pues no hay científicas, no se les da el valor, no hay, o sea, está México y acuérdense de México por los héroes, ¿no? Nomás la corregidora por ahí salía en un papel muy secundario. Y voy a esto, ¿por qué? Porque la inteligencia artificial, el ChatGPT, se alimenta, pero de lo que está en línea. O sea,
Si el sesgo, si tú le dices, dímelo, hazme un resumen de los héroes más principales en América Latina, te va a poner 99 hombres o 98 hombres y 2 mujeres, porque así está hecho. Y ese es un error de diseño tal cual. Que es lo que pues hay que publicar más ahí, ¿no? Hay que poner temas inclusivos, por ejemplo, de problemas de género o de minorías étnicas, porque lo que te está dando es una visión que está ahí. Y eso es lo que pasa ahora con las noticias falsas, es lo mismo. Uno de los problemas con la inteligencia artificial es lo que te da es algo comprimido ahí, como las redes sociales. Y no te deja, o rara vez la gente siquiera ve la nota, ve el encabezado del post. Y lo mismo pasa con la inteligencia artificial, lo que te está dando es la versión que este software o sea, el diseñador le permitió hacer con estas capacidades al software para darte este resultado, pero no es, vamos, no es ni siquiera podrías decir que es la verdad ni la única versión de los hechos. Uno de los problemas con DeepShark, creo que así se llama esta aplicación china, es que si tú le preguntas eventos controversiales del gobierno chino, te va a decir, no, aquí no hay información. O sea, le preguntas lo que pasó en la plaza de Tiananmen en los 90, 80, me parece. No existe. Derechos humanos no existe. Los sigur que son musulmanes, no. Entonces, o sea, no, la pregunta de lo debo de usar o no, claro que lo debes de usar, pero debes de entender qué es, ¿no? Y bueno, pero en realidad ahorita lo que es muy padre es que hay una cantidad de herramientas que te permiten desde la traducción, desde la corrección de estilo. Ahora bien, vamos a pasar a la cuestión ética de estar usando. Y, y ahí es como interesante ver qué límites podemos poner. Bueno, esto en rojo pues es lo que tentativamente son. Uno de los problemas de la IA es que, por ejemplo, en el caso de los humanos, pues uno si quiere aprender va y tiene que comprar un libro, una suscripción. Y la IA lo que estaba haciendo era estar consumiendo cosas sin pagar. Entonces, un abogado en Estados Unidos dijo, bueno, ¿por qué le cobras al humano y al otro dejas que no le estás cobrando, ¿no? Y entonces ya llegaron a un acuerdo, al menos OpenID con diferentes periódicos, y ya de menos hay un pago por estar alimentándose de esta información. Otra cuestión es que realmente no se sabe, si tú le preguntas a OpenID, a ChatGPT, de quién es el autor, la propiedad de eso que estás creando, no tiene, o sea, para él no tiene, pero en realidad, eventualmente esos materiales se usan y sí tiene que haber un autor, tiene que haber, no solo en la cuestión moral, sino en la cuestión patrimonial de la explotación de estos productos. Eh, hace un tiempo también conocí una persona, no digo no, y él trabajaba en el gobierno y entonces metía datos al chat GTP. Imagínense ustedes que llevan un registro en Excel de mujeres violentadas en un patrón de protección que les da, y tú metes eso ahí. Eso se va a los servidores. O sea, si te perjuren que esa información la van a proteger con toda el alma y con su corazón, no es cierto. Entonces, hay cosas, por ejemplo, yo prohibiría eso usarlo en el gobierno, o sea, de entrada, porque yo no sé qué estás metiendo ahí y tampoco se lo dejaría tan fácil usar a los niños, porque no sabemos qué información privada están metiéndole a este software. Es lo mismo que pasa cuando tú subes cualquier cosa a un servidor, o sea, estás transfiriendo esa información ahí arriba. Eh, una de las cuestiones importantes, por ejemplo, es lo que les habla, la IA sirve para potencializar y hacer cosas mejores, no para suplir, me parece. Hay ahorita una cuestión de dilemas, por ejemplo, en los medios de comunicación, donde la IA ya está haciendo las notas. Entonces eso evidentemente va a llegar al que se dedique a crear contenido, no solo los periodistas, a precarizarse más. Si por ejemplo ya una nota me la está dando la aplicación, ya está sistematizado, ¿para qué te pago? O sea, y esa cuestión pues tendrá que no solo regularse en la cuestión de si es ético usarlo o no, sino más bien el trabajo del periodista y la forma en que se remunera
esta clase de productos intelectuales. Por ejemplo, una retribución justa al uso de material protegido, que es lo que ya habíamos hablado. Y en realidad establecer, en este caso, más en la cuestión ética, en las escuelas es tener unos lineamientos éticos claros de hasta dónde puedo usarlo y para qué puedo usarlo. O sea, yo no vengo a demonizar la IA en la educación de investigación, pero por ejemplo hay actividades muy padres que le puedes decir a un niño, ¿cómo te imaginas un unicornio? Y entonces empiezan a ponerle datos a estas aplicaciones que te crean imágenes o ilustraciones y eso está padrísimo. Pero también tiene que haber un componente del humano sobre las tareas que pueda diferenciar que estás aprovechándolo para mejorar. Tienes que, por ejemplo, en el caso de la tecnología, cualquier tecnología, saber cuándo necesito usar lápiz y papel, cuándo necesito un libro impreso y cuándo necesito un software de este tipo. Y si esas cuestiones, o sea, el saber preguntar, o sea, necesito tener muy claro en qué momento necesito cada tipo de cosa. Y ese es un problema en políticas públicas, por ejemplo, en el gobierno, pues siempre tratan de suplir, vamos a decir, bueno, pues con la IA vamos a acabar con la pobreza y el hambre y se van a acabar los desiertos, ¿no? No es cierto. Te puede servir para plantear preguntas mejores, quizás, pero los problemas que, por ejemplo, tiene que resolver las metrópolis, tengamos en cuenta que el 70% de las personas en el planeta viven en ciudades. Entonces, ya lo estamos viendo, por ejemplo, aquí ya no hay agua. Entonces, sí que te puede mejorar la inteligencia artificial, crear dispositivos y ver dónde se está filtrando el agua o dónde debe de haber más agua, en qué momento del día. Pero también no puedes solamente establecer el sistema sin pensar realmente para qué lo necesito, ¿no? Y bueno, justo me quedó un minuto, entonces, pues, gracias a todos. Gracias.